días a todos. Bueno, gracias por sumarse este sábado a esta actividad que armamos con muchas ganas y con mucho entusiasmo. Creemos que es un tema súper interesante y bueno, y estamos con 3 médicos excelentes, médicos neurólogos que queremos mucho y que nos encanta poder hacer esta actividad con ellos. Los voy a presentar, así después los libero. Y Ricardo va a estar coordinando este ida y vuelta para informarnos de manera sencilla y clara y que pueda haber un ida y vuelta de preguntas. Nora Fernández Ligori es médica neuróloga, es jefa del servicio de neurología del Sanatorio Güemes y jefa del servicio de neurología del Hospital Tornú. Liliana Patruco es codirectora de SEMBA y es docente de la Facultad de Medicina de la UBA. Ricardo Alonso es médico neurólogo también, jefe del centro universitario, el CUEM, que aparece ahí en redes, que lo conocen de esa manera, del Hospital Ramos Mejía, y coordinador del servicio de neurología del Sanatorio Güemes. Todos ellos forman parte son asesores médicos de EMA, están en nuestro equipo, y para nosotros es un honor tenerlos hoy acá y poder compartir esta actividad. Así que muchas gracias. Sé que trabajan un montón y sumarse un sábado y dedicarnos este tiempo es muy valioso, así que muchas gracias. Bueno, gracias Joa por la presentación, por la invitación. Para nosotros, hablo por mí, pero seguramente por Lili y por Nora, que ya la vamos a escuchar, es un placer y la verdad que siempre son necesarias estas reuniones para aclarar estos puntos que por ahí crean conflictos, dudas, angustias muchas veces, entonces está bueno aclararlo. Bienvenidos a todos los que están ahora conectados en el Zoom, los que están del otro lado por Facebook Live y aquellos que después van a ver esto en forma diferida, grabada. Y ahora sí, bienvenidas Liliana y Nora, gracias por estar hoy con todos nosotros. Vamos a contarles un poquito, en los próximos minutos vamos a hablar de un aspecto que tiene que ver con el crecimiento de los pacientes de esclerosis múltiple a lo largo de la vida. O sea, vamos a tocar aspectos de la adolescencia, nosotros no somos pediatras, así que por ahí la parte pediátrica, si hay alguna consulta que nosotros podemos resolverla, después cuando abramos los micrófonos o se abre el chat, vamos a tratar de resolverla, pero nuestra primera, digamos, condiciones que o por lo menos yo no me considero neuropediatra, entonces no podríamos establecer algunos puntos específicos de la pediatría y para eso podremos armar otra reunión e invitar a excelentes neurólogos que tenemos. Pero vamos a tocar desde la adolescencia hasta la vejez, si me permiten decirlo así, tanto en mujeres como en hombres, y vamos a ver si hay diferencias o cosas para tener en cuenta. La primera pregunta, teniendo en cuenta que vamos a tocar la línea del tiempo, Liliana, quisiera que un poco nos cuentes cómo sería la prevalencia, o sea, cuántos casos se esperan, o no sé si cuántos, el número específico, a lo largo de la vida, de nuevos diagnósticos a lo largo de la vida. O sea, es frecuente encontrar adolescentes jovencitos con debut de la enfermedad y así sucesivamente, personas mayores de 60 años con debut de la enfermedad. ¿Cómo sería esta cuestión? Sí, bueno, primero les doy la bienvenida a todos los que están acá conectados. Gracias, Joana, por la iniciativa. Y la pregunta que vos hacés, Ricky, es muy importante porque hay una cosa que debemos de tener en cuenta. La esclerosis múltiple es una enfermedad que clásicamente aparece en personas jóvenes, y cuando digo jóvenes quiere decir entre los 20 y los 40 años. Ahí, dentro de este grupo etario, es donde encontramos la mayor cantidad de casos. Siempre más común en mujeres que en varones, y esta relación o esta proporción es de 3 mujeres por cada hombre. Más allá de eso, eso no quiere decir que no encontremos casos pediátricos o casos de esclerosis múltiple que aparezcan después de los 50 años, que es a lo que definimos como esclerosis múltiple de inicio tardío. Tardío justamente porque aparece en este grupo etario con edades más avanzadas. Por supuesto que
en estos dos grupos extremos, tanto en pediátricos cuanto en adultos de edades más avanzadas, el diagnóstico, si bien en esclerosis múltiple siempre hacer el diagnóstico es un desafío, el desafío es aún mayor. ¿Por qué? Porque en los chicos tenemos que descartar otra serie de enfermedades que son muy comunes en ellos, y porque en los adultos de edades más avanzadas tenemos que también tener en cuenta que la hipertensión arterial es muy común, que la diabetes puede ser muy común y que todo eso puede inducir la aparición de lesiones a nivel del cerebro que van a plantear toda una serie de diagnósticos diferenciales. Pero como concepto, entonces, es más común en adultos jóvenes. Por supuesto, tenemos, aunque en menor cuantía, casos pediátricos y casos en personas de edades más avanzadas. Teniendo en cuenta esta diferencia entre mujeres y hombres, ¿habría algunos datos relacionados a las hormonas o hay algo que se pueda establecer, Nora, en relación a estas diferencias de hombres y mujeres? ¿Por qué sería esta diferencia? Y mi pregunta siguiente sería, al momento que vamos creciendo en edad, tanto las mujeres como los hombres, por algunas cuestiones relacionadas con la biología, la enfermedad tendría a ser más agresiva porque las hormonas irían modificándose, o hay otras cosas que hay que pensar. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, es interesante lo que vos planteás, ya que la supuesta explicación a una mayor preponderancia en mujeres con respecto a varones tiene varias aristas. Una de ellas es lo que se refiere al factor inmunológico. Se sabe que las mujeres tienen de base un sistema inmunológico que las hace más propensas a padecer enfermedades autoinmunes. Esto se llama, digamos, en la jerga médica, tener un sistema preponderantemente de TH1 que favorece, digamos, respuestas inflamatorias. Por eso es distinto, en los varones, y a esto se suma el componente hormonal en las mujeres, ya que los estrógenos, sobre todo, menos la progesterona, parecerían también tener un efecto inmunomodulador importante. A todo esto se suma, digamos, un componente genético que es independiente en todo caso del sexo. Sabemos que la enfermedad no se transmite en forma hereditaria, como puede ser la hipertensión arterial, otras enfermedades claramente con un factor hereditario, se transmite la susceptibilidad a padecerla. Con lo cual, en realidad, en relación a las mujeres, el componente hormonal y el factor inmunológico, teniendo un sistema inmunológico predominantemente TH1, las expondría mayormente a la facilidad de poder tener enfermedades autoinmunes. No solamente la esclerosis múltiple, sino el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la colitis ulcerosa, que son mucho más frecuentes en las mujeres con respecto a los varones. Con respecto al factor hormonal, se sabe que, obviamente, en la medida que las mujeres van envejeciendo, las hormonas, sobre todo los estrógenos, van disminuyendo, obviamente, en la cantidad. Por eso, a medida que la mujer va envejeciendo, la proporción de cantidad de hombres con respecto a mujeres en la cantidad de pacientes con esclerosis múltiple se hace bastante similar. Con lo cual, en ese caso, evidentemente, el factor hormonal también estaría influenciando. Esos son, digamos, los factores, digamos, como más importantes que podrían, digamos, hablar de alguna diferencia desde lo biológico en cuanto a mujeres con respecto a varones. Perfecto, tocaste el tema de la herencia. Si bien muchos de los pacientes que están hoy conectados y los que son nuestros pacientes
saben de que la esclerosis múltiple no se comporta como una típica enfermedad hereditaria, me parece que valdría la pena aclarar algunos puntos sobre este tema. Lo primero que se me ocurre, Lili, es que nos des una idea general de cuáles serían los riesgos generales, por ahí de vuelta, no hace falta números concretos, pero sí los riesgos generales de tener esclerosis múltiple en caso de un familiar de primer grado de una persona con esclerosis múltiple, y si una madre con esclerosis múltiple tendría su hijo más riesgo que si fuese un padre, un hermano. A ver, ¿qué cosas podemos saber con respecto a la herencia como puntos más importantes? Sí, y esa es una pregunta que es muy importante y que se formula con mucha frecuencia en el consultorio. Y sobre todo surge mucho más de las mujeres que de los varones, probablemente porque son las mujeres las que van a concebir un bebé y tienen mucho miedo de poder transmitírselo. Entonces, lo primero que siempre aclaramos es que la esclerosis múltiple no es una enfermedad hereditaria. Eso es un punto muy importante, pero obviamente, si yo soy hijo de una mamá con esclerosis múltiple, voy a tener un poco más de riesgo que otro chico cuya mamá no lo tiene, de eventualmente desarrollar en algún momento la enfermedad. Las únicas situaciones donde ese riesgo puede estar más aumentado es cuando el padre y la madre tienen esclerosis múltiple, en donde ahí sí el riesgo incrementa hasta en un 30%, pero no es lo más común de ver, por lo que siempre y en líneas generales en el consultorio explicamos a esa mujer que tiene ideas de concebir y por supuesto a un varón que tiene esclerosis múltiple y que va a dejar embarazada a su pareja y en donde puede surgir también esta duda. El riesgo es bajísimo, no le van a transmitir la enfermedad a su hijo y tengamos en cuenta que no es hereditaria. Por lo tanto, maternidad o paternidad tienen que desarrollarse con absoluta normalidad en todos, incluso en las personas con esclerosis múltiple. Perfecto. Seguimos todavía en este periodo de adolescencia, donde muchos de nuestros pacientes, de nuestras pacientes, empiezan su actividad sexual, ¿no? Y acá pueden venir diferentes preguntas. La primera se me ocurre, y vamos a ir un poco a las mujeres, y que la consulta por ahí venga desde el lado de si pueden o no tomar anticonceptivos, y si estas pastillas, los anticonceptivos, podrían, primero, tener alguna interacción con las medicaciones, que es lo que siempre uno se le puede ocurrir, me parece que es válido aclararlo, y después si podría empeorar inclusive la enfermedad. ¿Qué datos podemos tener de esto, Nora? Bueno, esa es otra pregunta importante, y más que pregunta importante que pueda surgir de los y las pacientes, obviamente es un tema que nosotros como neurólogos, ante una persona con diagnóstico de esclerosis múltiple, tenemos que, y ante la eventualidad, obviamente cada vez más temprana, de iniciar un tratamiento y a tratar de tratar el tema, y que obviamente el control de la fertilidad sea realmente muy, muy exhaustivo. Fue el tema de los anticonceptivos, incluso años atrás, muy, muy discutido. En algún momento se pensó que los anticonceptivos hormonales podían empeorar la enfermedad. Hubo muchas idas y vueltas con respecto a este tema. Se sabe actualmente que los anticonceptivos hormonales no tienen ningún tipo de impronta en la evolución peor o mejor de la enfermedad, con lo cual no hay ningún tipo de contraindicación para iniciarlos. Se sabe que
esto no solamente para mujeres con esclerosis múltiple, sino que hay toda una gama de anticonceptivos, desde obviamente el control de la ovulación por métodos simplemente calendarios, que son obviamente sumamente fallidos, hasta los métodos más efectivos, casi con un 99, un poco más por ciento de efectividad, que son los anticonceptivos reversibles y de larga duración, que son los anticonceptivos, como por ejemplo los dispositivos intrauterinos o los parches, los parches hormonales, ¿no? De ahí para abajo, obviamente, la efectividad es menor. Con respecto a la interacción, tampoco hay interacción conocida entre los inmunomoduladores y los anticonceptivos hormonales. La única salvedad es que en realidad sigue habiendo más dudas que certezas, es con respecto al uso de cladribina, que se recomienda que tanto el hombre como la mujer, sobre todo el hombre, la mujer use un anticonceptivo, obviamente durante 4 semanas posterior a la primera toma del año o del segundo año, el hombre también use durante ese tiempo un método que en general es preservativo. Se cree, o ha habido algún dato, está fehacientemente comprobado, puede haber alguna interacción, pero sí teníamos la única salvedad en relación a la anticoncepción con respecto a la interacción con inmunomoduladores. Por lo demás, los anticonceptivos son seguros y deben ser usados, y yo siempre insisto que ante toda consulta uno pregunta si la recaída, si tomó la medicación, si se hizo la resonancia magnética. Siempre hay que preguntar en todos los pacientes que están tratados con drogas inmunomoduladoras sin deseos de fertilidad, por lo menos en el corto plazo, qué anticonceptivo están usando y si realmente lo están usando en buena forma, ¿no? Y la otra salvedad es, con respecto a los anticonceptivos hormonales, la única precaución sería en aquellas mujeres que a lo mejor tienen una discapacidad un poco más importante, que tienen la movilidad reducida, los anticonceptivos hormonales con mayor carga hormonal, con esos hay que tener un poco de cuidado, quizás a lo mejor no usarlos, con esto hay que estar en contacto permanente con el ginecólogo, ya que sabemos que los anticonceptivos pueden tener algún efecto que pueda favorecer en algunas personas la formación de coágulos, o sea, de trombos. Y en personas a lo mejor con movilidad reducida, esto podría, digamos, ser un factor que los podría favorecer. Pero salvo esa salvedad, no hay ningún tipo de contraindicación. Perfecto. Lo que podemos entonces dejar como un concepto de que el cuidado de la anticoncepción, todo lo que tendría que ver con la salud sexual, la podríamos tomar como una persona sin esclerosis múltiple, y ahí las recomendaciones desde los médicos especialistas en esto. Y esto si una persona tiene 10 o 15 años, como es la pregunta que hay acá en el chat, creo que esto lo debería responder su médico tratante, ginecóloga. Me parece que no habría ninguna diferencia en personas con esclerosis múltiple y personas sin esclerosis múltiple, ¿no? No, seguro. Y sobre todo porque a lo largo de los últimos años se han mejorado también la calidad, por así decirlo, de alguna manera, de los anticonceptivos, y de hecho las dosis hormonales que se incluyen dentro de estos anticonceptivos son mucho menores a las que había hace años atrás, tendientes, por supuesto, a hacer también que el uso de anticonceptivos sea más seguro también para las mujeres, desde estos dos puntos de vista. Uno es prevenir el embarazo, porque en ese momento la mujer todavía no tiene deseos de formar su familia, y por el otro lado, que su uso no atente contra ningún aspecto de su salud, que eso también es fundamental, ¿no?
Totalmente. Siguiendo en la línea del inicio de la actividad sexual, sabemos, a ver, que algunos pacientes, esto no es algo que lo podemos generalizar, pero algunos pacientes podrían potencialmente en algún momento de su vida tener algunos problemas en la esfera sexual. Si bien esto, obviamente, que uno se toca particularmente con cada paciente, pero ¿cuáles son las recomendaciones, Lili, de abordar este tema en el consultorio? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Quién lo debería iniciar al tema? ¿El paciente? ¿El médico? Y Sí. después que nos cuentes un poquito de cuáles serían las cosas que podría pasar en relación a la esfera sexual asociada a la esclerosis múltiple. De nuevo, no es lo más frecuente es que no haya problemas, que una persona se inicie sexualmente y no tenga ninguna dificultad en sus relaciones sexuales, pero puede pasar y este tema me parece que es interesante abordarlo. Sí, por supuesto. Y tenemos que abordarlo desde el momento mismo en que conocemos a esa persona. ¿Y quién lo tiene que sacar el tema? El tema lo tenemos que sacar nosotros, porque muchas veces en el consultorio vemos que tanto varones como mujeres tienen cierta, no sé si la palabra correcta es vergüenza, pero son temas que son muy íntimos, muy personales y que de pronto no salen espontáneamente. Entonces somos nosotros quienes, una vez que hemos establecido el diálogo y que empezamos ya a conocerlos, tenemos que poner este tema sobre el tapete. Porque pueden ocurrir disfunciones sexuales tanto en los varones como en las mujeres. En los varones, una de las cosas que más frecuentemente se ven son los trastornos en la erección. Entonces, eso es a lo que tenemos que preguntarle, ¿cómo es la calidad de su erección durante las relaciones sexuales? Porque además es relativamente sencillo de resolver ese aspecto y estaríamos mejorando sustancialmente la calidad de vida de esa persona y también de su pareja. Las mujeres a veces es mucho más difícil poder controlar algunos de estos aspectos, pueden estar más relacionados con una disminución en el deseo, que también se ven en los hombres, y entonces si el tema es disminución en el deseo, tenemos que plantearnos que probablemente ante este diagnóstico, que es tan importante y que va a cambiar su vida, puede haber al comienzo de la enfermedad un cierto grado de depresión. Y por supuesto, ahí tenemos que detectar la presencia de ese síntoma y por supuesto abordarlo. Y probablemente con eso logremos una cierta mejoría del deseo sexual. Y acá hay una pregunta de Denis que es muy importante, que me dice, ¿por qué es sencillo en el hombre? En el hombre es más sencillo tratar el tema de la erección porque tenemos medicamentos que permiten lograr una mejor erección. Entonces, por eso es que digo que es relativamente sencillo poder controlar ese síntoma y mejorar calidad de vida y calidad de las relaciones sexuales. Las mujeres a veces también nos encontramos con que hay cierta dificultad en la lubricación, por ejemplo, entonces charlando con los ginecólogos podemos utilizar cremas vaginales que pueden mejorar también ese síntoma. El tema es que las manifestaciones pueden ser múltiples y si no las abordamos estableciendo, por supuesto, un ámbito de confianza para que puedan expresarse libremente, no las vamos a detectar. Si no las detectamos, no podemos ver cómo ayudarlos y de esta manera podemos no estar haciendo todo lo que tenemos que hacer en esclerosis múltiple, que no es solamente tratar la enfermedad. Y en cuanto a la incontinencia urinaria en las relaciones sexuales, no es lo más común, y esta es una pregunta que está haciendo Flavia, puede verse en algunas personas y muchas veces eso puede obviamente entorpecer el normal desarrollo de esa relación sexual. Pero existen también medicamentos que permiten controlar el síntoma de la incontinencia urinaria
y de esa manera quitamos este factor de estrés o de preocupación. Generalmente son medicamentos que lo que hacen es actuar sobre la vejiga para que sea capaz de almacenar mayores cantidades de orinas antes de generar el deseo de hacer pis, y obviamente también la recomendación de hacer pis antes de iniciar la relación sexual. Esas son distintas formas de abordar estas alteraciones, que por supuesto no es que tengamos una única indicación o una única recomendación, sino que en base a lo que nos cuente la persona de cuál es su dificultad, cuál es su miedo y demás, es como vamos a encarar el tratamiento. Pero para poder hacerlo, tenemos que enterarnos de qué es lo que está pasando. Y si no lo preguntamos, no nos enteramos y no vamos a poder actuar como corresponde. Perfecto. Bueno, seguimos en esta línea de la vida. Seguimos en esta línea de la vida. Y la idea, acá hay una frase muy interesante de Flavia que dice, somos un todo y no solo Sí. esclerosis múltiple, y eso es así, Flavia. El paciente no es una persona con esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple es una de las cosas más que te puede pasar en la vida, pero también sos altos, sos bajos, sos empleado de un supermercado o sos piloto de un avión, sos tío, sos sobrino, sos padre, madre, hijo, abuelo. Somos muchas cosas, no sos esclerosis múltiple, y esto es algo que hay que remarcarlo. Y como en la vida hay un grupo de personas que van a tener deseos de ser padres, van a tener deseos digo paternidad por decir, pero paternidad o maternidad, ¿sí? Y también la pregunta siempre viene a si la enfermedad va, o si tener la enfermedad, esta condición que uno tiene también, tener esclerosis múltiple podría, no sé, interrumpir, alterar o ser una barrera para este deseo de paternidad o de maternidad. Vamos a ir primero a ver qué pasa en los hombres. Y acá quiero que te desmutes un segundo, Joa. Quiero aclarar algo. Acá estamos tomando hombres y mujeres, el sexo como algo binario. Sabemos que esto es un concepto antiguo. No estamos para nada dejando de lado las otras... ayúdame yo a expresarme mejor y con mejor léxico, pero no estamos de lado dejando a otros tipos de sexos o de cómo se perciba uno, ¿no? Pero estamos tratando de ir al concepto de lo que biológicamente estamos hablando desde la parte biológica. De nuevo, yo quiero que nos ayudes un poquito para aclarar este tema, para que no haya ningún problema con nada, y que alguien que esté del otro lado y quiera aclarar estas cosas también se sienta que pueda hacerlo. Joa. No, es eso, Ricky, justamente lo que vos decís. Estamos trabajando en este tema, vamos a seguir metiéndonos cada vez más, pero bueno, principalmente esta charla tenía que ver con dar información. Y sí, hoy estamos hablando de cuestiones quizá más biológicas y orientándonos a eso. Y vamos a seguir, insisto, vamos a seguir trabajando, lo estamos haciendo, estamos aprendiendo nosotros también un montón de estas cuestiones, y bueno, queremos que sepan que estamos en esas vías, en ese camino, y que si quizá algún término no usamos de manera correcta, no es con mala intención, sino que estamos en este proceso de meternos más en este tema y poder responder a las cuestiones que surjan vinculadas a todo esto. Perfecto, esto es para Ricky, aclarar. Sí. Sí, acá hay una pregunta que quería antes de pasar a otros aspectos. Si existe la posibilidad de tener problemas de erección e infección urinaria junta. Sí, por supuesto, pueden existir ambos problemas, y si tenemos la infección urinaria, que cómo vamos a saber que alguien tiene una infección urinaria. Primero, porque nos va a contar algunos síntomas, que de pronto arde cuando van a hacer pipí, o que tienen que ir muchas veces seguidas al baño. Entonces uno va a pedir un análisis de orina, y lo que llamamos un
urocultivo. Eso es ver qué tipo de germen hay en esa orina. ¿Por qué? Porque en base a eso vamos a definir el tratamiento. Entonces, siempre la infección urinaria la tenemos que descartar y después seguimos trabajando sobre el tema de ese eventual trastorno en la erección, ¿sí? Pero, por supuesto, pueden coexistir ambas situaciones, por supuesto. Yo quiero, Ricardo, si me permitís. Perdón, Sí. Luis, ¿terminaste? No, Sí. Norita, Porque sí, adelante. había una adelante. pregunta también sobre si la suspensión de los anticonceptivos podía llevar a tener una recaída. Bueno, rotundamente no. Esto se pensó en algún momento, más que la suspensión, sino la ingesta de anticonceptivos, como ya les dije, esto por suerte ya ha sido completamente desestimado. Ni la toma de anticonceptivos ni la suspensión de anticonceptivos lleva a una recaída. Lo que lleva seguramente la suspensión de anticonceptivos es cuando se suspenden es porque pues, el anticonceptivo hizo algún efecto adverso por otro tipo o porque se quiere cambiar de anticonceptivo o porque obviamente se tiene deseos de embarazo, pero no tiene ninguna relación con la actividad de la enfermedad y eso es muy importante que todos y todas se queden tranquilos. Bueno, genial. Te Sí. interrumpo una vez más, Ricky. Sí, Lili, todas las veces que vos quieras. Y hay otra pregunta que también es, así las vamos respondiendo más allá de que después sigamos con nuestro orden y demás. Si se produce un embarazo no deseado, ¿es un riesgo abortar el embarazo? Por supuesto que no es un riesgo siempre que se haga dentro del periodo de tiempo que es estipulado y que por supuesto lo hagamos en las condiciones de cuidado que son necesarias para justamente evitar complicaciones, fundamentalmente para esa mujer que decidió no seguir adelante con el curso de su embarazo. Pero si se decide tomar esa decisión porque es un embarazo no deseado, está convencida de que realmente no quiere continuarlo, no conlleva ningún riesgo específico ni va a pasar nada con la enfermedad de esclerosis múltiple. ¿De acuerdo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo soy Rocío. Tengo un DIU puesto. Sí, ¿Puedo quedar embarazada igual con el DIU? Bueno, respondo yo. Rocío, ¿cómo estás? Mirá, no hay ningún método anticonceptivo que sea el 100% efectivo, salvo si la toma de las pastillas anticonceptivas, o sea, salvo los anticonceptivos hormonales, que no se suspendan en ningún momento. El DIU, el dispositivo intrauterino, tiene un altísimo porcentaje de efectividad, un poco más del 99%, no es el 100%, o sea, las posibilidades de un embarazo, la verdad, son mínimas, ¿no? No quiere decir que sea un 100%, por eso yo comenté que esta escala, digamos, de efectividad de los métodos anticonceptivos. Igualmente, obviamente, de acuerdo al método anticonceptivo, más allá de la efectividad propia del método, es usarlo, ¿no? En el caso del DIU, bueno, está bien, si está bien colocado, las posibilidades de un embarazo con un DIU son ínfimas. Bueno, seguimos con esta línea de tiempo. Ya se han ido contestando con estas preguntas de embarazo algunas cositas, pero bueno, hay que seguir. Todavía no hay ningún embarazo. Vamos a ir antes a la planificación de ese embarazo. Y vamos a ir a la planificación de ese embarazo ya habiendo hecho esta salvedad, que estamos tomando la condición biológica y que consideramos que hay que el género no es binario, pero vamos a ir primero vamos a ir a la planificación de embarazo para los hombres, teniendo en cuenta de que hay medicamentos, los medicamentos son muchos, y si habría algún riesgo potencial de
del embarazo de la pareja de este paciente y la toma de alguno de estos medicamentos. O sea, la pregunta concreta es si los medicamentos podrían pasar, por ejemplo, por el semen, o si los medicamentos podrían alterar los espermatozoides y de esto traer alguna alteración al bebé gestante. Norita. Durante mucho tiempo se pensó que, los hombres también debían suspender la medicación, así como hacen las mujeres, o sea, tener un periodo de washout. Eso se sabe que prácticamente con la mayoría de los medicamentos no es así. Hay algunos estudios ya con interferón, con acetato de glatiramar y algunas otras drogas en las cuales se sabe positivamente que no pasa al semen, con la cual la posibilidad de algún problema en el embarazo de su pareja es prácticamente nula. Solamente hay 2 recomendaciones con 2 fármacos. Uno es la teriflunomida, que es un medicamento que se sabe que traspasa al semen, aunque se sabe también que es muy poca la cantidad que traspasa, y la cantidad que traspasa luego una vez posterior a la relación sexual es ínfima, pero aún así se trata de que el hombre, hay discusión, porque por ejemplo, en algunos países ya la determinación de hacer un procedimiento de eliminación acelerada, se sabe que la teriflunomida tiene un periodo de eliminación muy, muy, muy largo, pero hay procesos con medicamentos que en 11 días aproximadamente se elimina completamente. Entonces sigue habiendo una recomendación que probablemente cambie en un tiempo relativamente corto, ya que cada vez hay más evidencia de que no hay ningún tipo de problema en el eventual embarazo de una mujer de un hombre tratado con teriflunomide, pero todavía se recomienda, en el caso de planificar un embarazo y sea el hombre el que esté tomando teriflunomide, hacer el procedimiento de eliminación acelerada, que dura aproximadamente 11 días, y después intentar el embarazo. Y la otra salvedad es la que comenté previamente con la toma de cladribine. ¿Sí? La toma de cladribine 4 semanas después de tomar la medicación, los comprimidos en el primer año y después en el segundo año, sí hay que hacer un cuidado doble, tanto el hombre como la mujer, porque el cladribine podía eventualmente afectar, en el caso del varón, los espermatozoides, y tener algún tipo de implicancia en un riesgo genético en el producto de la gestación. Esas son las 2 únicas salvedades que hay que hacer con respecto al cuidado del varón con los inmunomoduladores en el caso de planificar un embarazo. Con el resto de los inmunomoduladores no hay que suspenderlos, no hay ningún tipo de indicación al respecto en los varones que desean un embarazo con sus parejas. Perfecto. Ya hemos hablado entonces de este tema y ahora vamos a pasar, Lili, a las mujeres que estén planificando un embarazo. Hay diferentes tratamientos, hay diferentes estrategias. Este tema es como complejo de resumirlo porque también tiene que ver con las características de la enfermedad, por ejemplo, de cómo viene la resonancia magnética, desde cuándo tiene el diagnóstico, desde cuándo ha iniciado su tratamiento. Si quedamos por parte, vamos a ir específicamente a los tratamientos. ¿Hay algunos tratamientos que se podrían potencialmente continuar durante el embarazo, por ejemplo? Y la respuesta es sí. ¿Y qué tipos o qué tratamientos podemos sostener durante el embarazo, si es que consideramos necesario sostenerlos, ¿no? Perdón. En ese caso, los interferones, cualquiera de todos los interferones que hay, subcutáneos, intramusculares, que se dan 3 veces por semana, 1 vez por semana, 2 veces al mes, se pueden seguir sosteniendo. El Copaxone, que es el acetato de glatiramar, también lo podemos sostener durante todo el embarazo en caso de considerarlo necesario.
Y dentro de medicamentos más fuertes, por así decirlos, el natalizumab, cuyo nombre comercial es el Tysabri, que de pronto es más fácil para que lo reconozcamos, en caso de considerarlo necesario, porque la mujer tiene una... Sí. En caso de considerarlo necesario porque tiene una enfermedad que es muy activa y pensamos que la suspensión puede provocar que nuevamente aparezca la actividad de la enfermedad, lo podemos sostener hasta la semana 32 del embarazo. Esos son los únicos medicamentos que hasta el día de hoy podemos sostener durante el embarazo. Con todos los demás tenemos que planificarnos. En todos existe un determinado periodo de tiempo que hay que esperar entre que suspendemos el medicamento y que puede concretarse o empezar a buscar este embarazo. Ese tiempo es variable, depende del medicamento que esté recibiendo esa mujer. Perfecto. Antes, yo recuerdo, y yo le escuché a ustedes, bueno, cientos de veces, dar charlas sobre planificación familiar y embarazo. Aprendí mucho escuchándolas. Y algo que recuerdo siempre es que cuando ustedes empiezan a abordar este tema y dan las charlas para neurólogos, ¿no? Con una complejidad importante, ustedes dicen, bueno, antes lo más probable es que hace 10, 20 o 30 años, no sé cuántos años, vos ibas a un médico y el médico te decía el embarazo está contraindicado. Ahora la mirada es completamente contraria, pero entiendo que hay tiempos. No es lo mismo un paciente que tiene un diagnóstico de hace 2 meses, no es lo mismo un paciente que tiene una enfermedad muy activa y todavía no está tratado. Estos tiempos, ¿cómo se deben considerar? Si bien cada persona se tiene que considerar como un caso particular y no estamos hablando del caso de ninguno de ustedes que están del otro lado, pero sí vamos a hablar de algunas generalidades. ¿Cómo es este tiempo, Nora, para la planificación familiar de la persona gestante? No estamos hablando ahora de la persona que va a llevar la gestación. Bueno, esto es algo muy interesante porque ha cambiado en los últimos años y no hace demasiados años. Hasta hace unos años, a ver, yo por suerte, que soy creo la más grande, no he vivido la etapa de cuando se recomendaba no embarazarse. Ya eso por suerte había cambiado, que fue a finales de los 90, principios de este siglo, pero sí sucedía que recién empezaban a estar los primeros inmunomoduladores y como no se desconocía realmente cómo actuaban estas drogas, se recomendaba esperar un tiempo antes de suspender la medicación y después embarazarse. También, ante este desconocimiento, ante un reciente diagnóstico, se recomendaba que si tenían deseos de embarazo, embarazarse rápidamente y formar una familia. Esto ha cambiado radicalmente en los últimos años y se sabe que para que el embarazo, digamos, sea un embarazo que sea llevado sin ningún tipo de complicaciones y sobre todo para que no haya recaídas en el posparto. Sabemos que durante el embarazo la tasa de recaídas disminuye progresivamente desde el primer trimestre hasta el último trimestre, disminuyen casi en un 70%, pero aumentan en el posparto inmediato. Y esto está directamente relacionado con la actividad de la enfermedad previa al embarazo. O sea, aquella enfermedad que estaba activa, o sea, tanto clínica como radiológicamente, las posibilidades de tener una recaída en el posparto es muy alta. Entonces, lo que sabemos ahora y lo que se recomienda ahora es iniciar el tratamiento lo más rápido posible, tener al menos un año de estabilidad en aquellas personas a lo mejor con una enfermedad relativamente con un riesgo bajo y después intentar el embarazo. En aquellas personas con una enfermedad más activa,
el periodo de tiempo se prolonga un poco más y se necesitarían al menos 2 años de una estabilidad tanto clínica como radiológica para después intentar el embarazo. Esto es un concepto muy importante, y la verdad que no hay que diferir el inicio del tratamiento ante el deseo de embarazo. Creo que esto hay que plantearlo claramente desde la primera consulta. En la primera consulta, o a lo sumo en la segunda, hay que preguntar inmediatamente, más allá de, obviamente, todo el proceso del diagnóstico, que no es sencillo, la actividad de la enfermedad, cómo estratificamos el riesgo de la enfermedad en esa persona, preguntar si hay deseos próximos de embarazo o no, porque de acuerdo a eso también se va a definir un poco el tipo de tratamiento, más allá de que el tipo de tratamiento fundamentalmente va a estar dado por la eficacia de las drogas, la seguridad de las drogas, la actividad de la enfermedad, pero el deseo de la persona que va a gestar obviamente va a ser muy importante y eso también va a incidir en la elección, pero fundamentalmente lo ideal es que los embarazos sean planificados y que al menos haya 1 año de estabilidad de la enfermedad, porque esto va a hacer que evitemos en la medida de lo posible o claramente la aparición de recaídas en el posparto. Perfecto. Ujú. Vamos a la persona ya embarazada. La pregunta tiene que ver con 2 cuestiones de control, porque un control lo va a hacer con el médico, el neurólogo, la neuróloga que siga su enfermedad, su esclerosis múltiple, y además acá se va a sumar otro médico que va a tener que tener controles periódicos que van a ser los obstetras, ¿no? Y Ujú. la pregunta va, Lili, es si el control de la esclerosis múltiple durante el embarazo es diferente de la persona no embarazada, te hablo de control clínico, de resonancia magnética, etcétera, si hay que hacer controles diferentes, otros controles que no se es habitualmente, y además si deberíamos mandar, derivar, o el obstetra debería derivar a la persona embarazada a obstetricia de alto riesgo, tomar consideraciones diferentes, el tipo de parto va a ser diferente, acá preguntan sobre la cesárea, Sí, tiene que ser sí o sí sí. cesárea. ¿Cómo sería el manejo de la esclerosis múltiple y del embarazo sin ser vos obstetra? Pero ¿cuáles son las consideraciones que tendríamos hoy en mente? Durante los 9 meses del embarazo, la figura más importante va a ser el obstetra, por supuesto, que va a tener que hacer los controles como se hace en cualquier mujer que está embarazada. El embarazo en esclerosis múltiple no es un embarazo de alto riesgo, con lo cual no tenemos que buscar ningún obstetra que sea especialista en embarazos de alto riesgo. No, el obstetra en el cual vamos a depositar toda nuestra confianza y es el que nos va a estar siguiendo y decidiendo cuándo hay que hacer ecografías para ver cómo es el desarrollo de ese bebé, cuándo hay que hacer análisis de sangre. Durante este momento los neurólogos ocupamos un rol secundario. Por supuesto vamos a estar al tanto de la evolución de ese embarazo, pero no tenemos que hacer controles especiales, ni tampoco vamos a hacer resonancias. ¿En qué única situación vamos sí a tomar alguna decisión? En caso, y eso es muy raro, que durante el embarazo haya una recaída. Como les dije, es muy raro que durante el embarazo haya una recaída, pero en caso de producirse, ahí sí vamos a revisar a la persona para ver cuál es el defecto que tiene y en base a ese defecto vamos a decidir si es necesario o no que reciba corticoides. ¿Puede recibir los corticoides? Sí los va a poder recibir. Y lo va a recibir como habitualmente los utilizamos y los reciben durante una recaída, por vía endovenosa, durante 3 o 5 días. Ahora bien, cuando llega el momento de producirse el parto, este parto básicamente o es por vía vaginal o es por cesárea. No es que las mujeres con esclerosis múltiple tengan que ir a cesárea o que de hecho eso sea más recomendable, como nos está preguntando acá Susana, para evitar el desgaste de fuerzas de un parto normal.
se puede tener perfectamente un parto normal con anestesia epidural, y eso lo va a terminar decidiendo el obstetra. Hay veces que por la presentación del bebé, o por el tamaño, o porque de pronto es un embarazo gemelar, es más difícil tener un parto por vía vaginal, y entonces esas serán algunas indicaciones de cesáreas. Pero la decisión de una forma u otra lo va a terminar decidiendo ese obstetra, conversando, por supuesto, con la mujer. Y no hay ningún peligro en que reciba la anestesia peridural o epidural para evitar, bueno, el dolor que acompaña a las contracciones, por supuesto. Con respecto a los cuidados después del embarazo, después del parto, este periodo de puerperio que muchas veces también tememos aparición de recaídas. También acá vienen las recomendaciones de la lactancia, si la persona va a poder dar o no de mamar. Esto tiene que ver con el tratamiento, tiene que ver con la enfermedad. Acá preguntan también si cuánto tiempo postparto podría activarse o tener recaídas. ¿Cómo manejan el posparto, Nora? ¿O cómo manejas vos el posparto y las recomendaciones de lactancia? Bueno, el posparto es un periodo, obviamente, de riesgo o de cierto riesgo, sobre todo el primer trimestre. Y por otro lado, está siempre la duda y la inquietud si retomar el tratamiento, si dar de mamar. Esto era algo que también sí, hace unos años no había mucha duda si la mujer decidía empezar a tratarse, no daba de mamar, y viceversa. Eso por suerte también ha cambiado. Acá también tenemos que tener en cuenta cómo ha sido el embarazo, cómo era la actividad previo al embarazo, y para tratar de guiar y ver la rápida o no reanudación de las drogas moduladoras de la enfermedad. Pero lo bueno de todo esto es que la lactancia, que ha sido un tema también bastante controvertido en los últimos años, cada vez hay más evidencia de que la lactancia es totalmente favorecedora, que no hay ninguna contraindicación para dar de mamar, más allá de, obviamente, las recomendaciones para cualquier mamá que recomendado obviamente por las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, de que hay que dar en la medida de lo posible lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses del bebé, que eso favorece la relación, obviamente, favorece el apego. Y en el caso de las mujeres con esclerosis múltiple es exactamente igual. Por suerte también hay ya medicaciones que están aprobadas durante la lactancia, como ser el interferón, como ser el acetato de glutiramer, sin ninguna de las drogas orales, así como están contraindicadas durante el embarazo, también están contraindicadas durante la lactancia, porque son moléculas muy pequeñas, entonces pasan a la leche materna. No así con estas que yo comenté. Y con respecto a los anticuerpos monoclonales, todavía no están aprobados, al menos por prospecto, de que estén aprobados para la lactancia, pero sí hay cada vez mayor evidencia de que no son incompatibles con la lactancia y que se pueden usar. Con lo cual, evidentemente, este periodo, que es un periodo de mucha movilización, de muchas cosas que aparecen, digamos, lo que pasaba previamente, esta dualidad entre dar de mamar y tomar la medicación, voy a estar peor, y si no doy de mamar, mi hijo no va a recibir la leche materna, pero a su vez, bueno, realmente esta discusión ya cada vez va quedando más en el olvido. Sin embargo, yo soy una gran defensora de que la persona, digamos, que va a dar de mamar o que decide dar de mamar, o que está en el puerperio, hablemos en este caso a lo mejor del género femenino, tiene que estar bien, porque no solamente tenemos que tener precaución con respecto a la aparición de recaídas, ¿sí? Sino que pueden aparecer un montón de otras cosas, muchos síntomas como ser
la depresión, como ser la fatiga, como ser las alteraciones de los esfínteres si estaban previamente, todos estos síntomas que a lo mejor, la falta de sueño, todas las personas que tienen hijos recién nacidos no duermen, en el caso de las personas con esclerosis múltiple, esto puede favorecer la fatiga, es un montón de cosas que tenemos que cuidar y que ver y que acompañar en el puerperio. Y una cosa más, la reanudación de las drogas modificadoras de la enfermedad en aquellas en las cuales no hay ningún tipo de contraindicación junto con la lactancia, pueden ser hechas inmediatamente después del parto, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero si en el caso de a lo mejor dilatarlo o esperar, lo que habitualmente hacemos es dentro de las 4 a 6 semanas del parto, hacer una resonancia magnética y ver la actividad radiológica de la enfermedad, ¿no? Porque si hay actividad radiológica, o sea, hay nuevas lesiones o hay lesiones que capten gadolínio, aunque la persona no tenga síntomas, eso nos puede hablar de, bueno, de que evidentemente hay una cierta actividad y hay un cierto riesgo y eso puede guiarnos para la reanudación más temprana del tratamiento. O sea que creo que nos tenemos que fijar en un montón de cosas, es un periodo que uno tiene que acompañar, es muy importante, pero que bueno, que lo podemos hacer y lo importante es que la mamá, en este caso, que sea la que quiera dar de mamar o quiera reanudar el tratamiento, esté acompañada y que lo transite de la mejor manera posible. Perfecto. Hay, obviamente que acá esto ya no tiene que ver con si han tenido hijos o no han tenido hijos, etcétera. Vamos a ir creciendo y hay cosas que van a ir pasando y a nosotros también nos van a ir pasando. Las recomendaciones que van a venir ahora tienen que ver con algo que no tiene que ver con la edad tampoco, pero entiendo que cuanto vamos creciendo tenemos más riesgo de presión, de hipertensión arterial, tenemos más riesgo de diabetes, tenemos más riesgo de sobrepeso, de aumento del colesterol, etcétera. ¿Cuáles son los cuidados que tienen que ver con estos temas, Lili? ¿Y cuál es el impacto de las enfermedades crónicas en la esclerosis múltiple? Esto de la vida saludable, que de nuevo, esto es para cualquier edad, e inclusive para las personas sin esclerosis múltiple, pero entiendo que el impacto de la presión arterial, de la diabetes, etcétera, de las enfermedades crónicas en la esclerosis, el tabaquismo en la esclerosis múltiple es mucho peor y podría de hecho empeorar la discapacidad de las personas con esclerosis múltiple. Exactamente. Y de hecho, una persona, más allá de tener el diagnóstico de esclerosis múltiple, como decíamos antes, es un todo y le pueden pasar otras cosas. Le puede pasar que de pronto se vuelva hipertenso o que se vuelva diabético o que aumente un poco de peso o que se encuentre el colesterol alto. Y como vos muy bien dijiste, todos estos factores que llamamos comorbilidades pueden empeorar la evolución de la enfermedad y pueden incluso favorecer la aparición de lesiones en la resonancia, y esas lesiones no son culpa de la esclerosis múltiple, sino que van a ser producto de la presión alta, de la diabetes o del colesterol que no está controlado. Entonces, tratar la hipertensión, tratar la diabetes, dar los medicamentos que ayudan a optimizar los niveles de colesterol, favorecer el descenso de peso en caso de que haya un sobrepeso, estimular la actividad física. Hay algunas personas que te dicen, a mí no me gusta hacer ningún tipo de actividad física. Ok, perfecto, y es normal, aunque sea las caminatas diarias. Y por supuesto el tabaquismo, siempre la recomendación va a ser la suspensión del tabaquismo, porque también hay mucha evidencia que nos dice que el tabaco tiene un impacto negativo en la evolución de la enfermedad. Entonces, la persona, además de tener esclerosis múltiple, le pueden pasar otras cosas. Tenemos que preguntarlas, investigarlas, detectarlas y fundamentalmente tratarlas
en aquellos casos en que es necesario. Que lo vamos a hacer específicamente nosotros, los neurólogos, nosotros vamos a indicar qué pastilla tiene que tomar para su diabetes, para su hipertensión. No, y de ahí de nuevo hablamos de la importancia que es el trabajo colaborativo. Es fundamental que todos tengan además su médico clínico de cabecera, que nos va a ayudar a nosotros cumpliendo un rol fundamental en controlar cada uno de estos factores de riesgo. Pero por supuesto que estos aspectos que tienen que ver con una vida saludable cada vez adquieren más relevancia. Perfecto. Y acá, mira, hay la sí. pregunta de Flavia. ¿Y si no se puede caminar? ¿Qué puede pasar? Por supuesto. Muy bien. ¿Se Claro, pueden sí. adaptar las actividades sentados, acostados o pidiendo asistencia, pero no dejar de hacer? Por supuesto que sí, Flavia. Uno va a adaptar las actividades a aquello que puede hacer la persona. De pronto no puede caminar, eso puede pasar, pero los ejercicios de estiramiento pasivo de esas piernas son fundamentales. El kinesiólogo nos va a ayudar. Y si de pronto está en silla de ruedas, tenemos que trabajar muchísimo con los brazos para que pueda desplazarse solo en esa silla de ruedas y poder hacer los traslados de la silla a la cama, de la cama al sofá o a donde quiera ir. Adaptamos las actividades a las capacidades que tiene ese paciente, pero es fundamental que insistamos en que el ejercicio va a tener un impacto que es positivo, no solo porque va a preservar capacidades, sino porque además ese tiene un efecto positivo en el ánimo de las personas también. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos entrando en la recta final de este conversatorio. Pero anímense con todas las tenemos preguntas. que seguir esta línea de tiempo, vamos a seguir creciendo y todos vamos a llegar a la andropausia y a la menopausia. Es algo que no se puede evitar. Qué pena. ¿Qué consideraciones tienen estas etapas, Nora, en relación a la esclerosis múltiple? ¿Hay datos de que estas etapas de la vida o estas condiciones fisiológicas podrían empeorar la enfermedad? Y también una pregunta más. Entiendo que en la menopausia hay síntomas que se pueden confundir también con síntomas de la enfermedad, ¿no? Estos dos puntos me gustaría que los puedas aclarar. Sí, es un tema que ha tomado relevancia en los últimos años. Hasta no hace demasiados años, la verdad que no se hablaba de esto. Y ha habido mucha discusión sobre si la menopausia, por el descenso, digamos, hormonal, y como yo comenté previamente, digamos, un cierto efecto relacionado, obviamente, con la génesis de la enfermedad, podía tener relación. Aparentemente no parecería tener demasiada relación, y acá sí lo importante es este factor confusor que tiene que ver con la relación de síntomas menopáusicos y la confusión sobre si esto realmente es el empeoramiento de la enfermedad o no. Es muy importante detectarlos, es muy importante tratarlos. Se sabe que puede aumentar la fatiga, pueden aumentar los trastornos esfinterianos, por el mismo descenso, sobre todo estrogénico, se favorece, si había a lo mejor alguna dificultad en el caminar, esto puede a lo mejor, si hay el mayor riesgo de caída, favorecer una fractura. Bueno, son todos estos factores que hay que reconocer y acompañar, así como bien dijo Liliana, digamos, todas las comorbilidades, síntomas previos de la esclerosis múltiple que en la menopausia o eventualmente en la andropausia, más en la menopausia, pueden realmente aumentar. No per se la enfermedad, digamos, empeora. Sí también puede suceder que, como se comentó también antes,
es muy poca la cantidad, pero puede haber un inicio tardío de la enfermedad, se llama inicio de esclerosis múltiple, inicio tardío a partir de los 50 o 55, o de inicio muy tardío a partir de los 60, ¿sí? Que ahí, bueno, el diagnóstico diferencial, como también se comentó previamente, tiene que ser muy exhaustivo porque puede haber muchas entidades que puedan confundirse para llegar al diagnóstico, sobre todo teniendo en cuenta que es mucho más rara. No es que no pueda ser posible, pero es mucho más infrecuente. El acompañamiento durante este periodo tiene que ser realmente muy importante, no solamente desde el punto de vista neurológico, sino desde el punto de vista general, como recién comentó Liliana, para tratar de aliviar todos estos síntomas. Y un punto que es, digamos, discutido, y eso ya nosotros podemos intervenir, pero tiene más que ver el ginecólogo o el endocrinólogo, es si se hace o no reemplazo hormonal, ¿no? Sabemos que el reemplazo hormonal también puede generar algunas dificultades, algunas contraindicaciones o algunos efectos adversos, y en el caso de que realmente fuese necesario, en este caso obviamente la consulta y la interacción entre nosotros y el ginecólogo y hoy el endocrinólogo que determinen que esa persona necesite reemplazo hormonal, tiene que ser realmente tiene que ser muy estrecho, ¿no? No está indicado 100% para nada, hay algunas personas que a lo mejor necesitan reemplazo hormonal por algunas circunstancias, pero en el caso de que eso fuese necesario, que la interacción entre los profesionales sea realmente muy directa, ¿no? Y bueno, y tengo la última, Lili. Es una pregunta difícil porque es difícil para todos y porque creo que no hay una respuesta, y cada vez que tenemos una reunión con colegas sale esta pregunta, pero sé que es un tema que a vos te gusta y que has investigado bastante. Llega un momento de la vida que los pacientes van a tener muchos años de enfermedad, muchos años de tratamiento, muchos de ellos van a estar con una enfermedad o no va a tener eventos inflamatorios, o sea, una enfermedad estable, no me salía la palabra, a lo largo de muchos años. En algún momento de toda esta línea de tiempo, ¿puede existir la posibilidad del retiro del tratamiento? ¿El tratamiento es para toda la vida? ¿Cómo se maneja las terapias moduladoras con todos los riesgos que tienen también muchas veces en personas de la tercera edad, en el envejecimiento? Sí, y esta es una pregunta que es muy importante y en la que todavía nos tenemos que terminar de poner de acuerdo, y es en qué momento discontinuar o suspender los tratamientos en una persona con esclerosis múltiple, sobre todo cuando llegan a edades más avanzadas, que de pronto tienen 65, 70 años. Y la pregunta es, probablemente ya a esa altura no sea muy frecuente que tengan brotes o recaídas, que si miramos una resonancia tampoco va a ser tan común que encontremos nuevas lesiones o lesiones que cuando ponemos el contraste se tiñan, y que probablemente hayan alcanzado un cierto grado de discapacidad o un cierto grado de dificultad en hacer algunas de sus cosas. Y entonces uno se plantea la pregunta, ¿el tratamiento que le estoy dando en realidad tiene algún efecto sobre la enfermedad o ya llegamos hasta este punto y lo tenemos que suspender? Como les dije, todavía no hay una respuesta clara, es motivo de mucho debate. Hay algunos estudios en este momento que se están haciendo justamente para tratar de responder a esta pregunta, pero en más de una oportunidad a mí me ha pasado que teniendo y charlando con esta persona con esclerosis múltiple, y esta siempre va a ser una decisión conjunta, y viendo la estabilidad de su enfermedad y su edad,
decidimos suspender el tratamiento. Y cuando suspendí el tratamiento, aparecieron nuevamente lesiones en la resonancia, con lo cual yo me formulé, indudablemente ese medicamento seguía funcionando y me equivoqué en la decisión que tomamos de suspenderlo. Entonces, es algo que nos genera todavía mucha incertidumbre, que necesitamos muchos más datos antes de poder tomar esta decisión. ¿Y qué es entonces, a partir de lo que aprendí, y muchas veces uno aprende a partir de los errores, es que por el momento y hasta que no tengamos mayor evidencia, mayor claridad acerca de qué hacer, el tratamiento lo sigo sosteniendo y solamente se decidirá la suspensión en caso de que haya algún efecto adverso que sea muy serio o muy importante. Pero sé que la respuesta no es del todo claro porque todavía tenemos mucha incertidumbre y todavía tenemos que seguir aprendiendo mucho más, sobre todo cuando llegamos a este momento en lo que tiene que ver la vida de una persona que entre las muchas cosas que pueden tener y pasarle, tiene además esclerosis múltiple. Perfecto. Bueno, yo creo que hemos tocado los puntos por lo menos más importantes a lo largo de la vida de una persona con esclerosis múltiple. Seguro que hay otros que quedaron afuera porque es imposible abordar todo en una sola charla, pero esto nos da pie a una nueva charla, un nuevo encuentro, un nuevo conversatorio para aclarar algunos puntos que no hemos tocado. Tenemos 8 minutos ya para las 12, que sería el horario del cierre. Si hay alguna persona que tenga alguna duda relacionada con la charla, siempre pedimos que no sean dudas particulares o del caso de uno mismo, porque por ahí es muy difícil de tocar en este tipo de encuentros. Acá hay una pregunta de Joana, Sí. si se sabe algo más sobre tratamientos y fertilidad. No sé quién quiere de las dos abordar este tema. Sobre tratamientos de fertilidad, ¿eh? Tratamientos de fertilidad y de fertilidad, Nora. Sí, a ver, sobre tratamientos de fertilidad, los tratamientos de fertilidad son son los mismos que una, digamos, persona que no tiene esclerosis múltiple puede llegar a recibir, y eso obviamente va a depender de la indicación de su ginecólogo, ¿no? Se hará, digamos, todo una evaluación previa, como se hace siempre en estos casos, y se decidirá si se empieza por un tratamiento, digamos, de baja complejidad y se va aumentando. No hay ninguna contraindicación para hacerlas. Sí, hay estudios hasta ahora que evidenciaron en su momento que cuando un tratamiento de fertilidad fallaba, la posibilidad de tener recaídas en los periodo de 3 meses posteriores al fallo en general del tratamiento era alta. Eso se replicó en varios estudios, con lo cual eso por suerte ha ido cambiando en los últimos tiempos, ya que para los tratamientos de fertilidad antes se suspendía el tratamiento, con lo cual siempre la duda era si era el fallo del tratamiento o la suspensión del tratamiento. Obviamente, ahora se siguen, los tratamientos se siguen, la persona sigue estando tratada hasta que se produce el tratamiento y posterior, con lo cual ese riesgo disminuye muchísimo. Hay pocos trabajos con respecto a esto, hay algunos trabajos recientes que hablan del tratamiento de fertilización in vitro con muy buenos resultados, con algunas recaídas, y que en general las pacientes que habían tenido recaídas eran aquellas que habían suspendido el tratamiento previamente, con lo cual una de las indicaciones ahora es, obviamente, como dije previamente, en aquellas personas que están intentando un tratamiento de fertilidad, que continúen con sus tratamientos y con el tratamiento de fertilidad, que, insisto, el tipo de tratamiento va a depender de la indicación ginecológica. Eso nosotros en ese caso no tenemos mayor injerencia, ¿no?
y otra cosa importante es que en general se recomienda que en cualquier persona o pareja que desee un tratamiento de fertilidad, en general la consulta es después de los 12 meses de haber, digamos, intentado sin métodos anticonceptivos un embarazo. En el caso de las personas con esclerosis múltiple, ese periodo se acorta a 6 meses para consultar a un especialista en fertilidad. Y la idea es justamente que la menor cantidad de tiempo posible la persona que está tratada esté fuera de tratamiento, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que muchos tratamientos ya se pueden seguir intentando el tratamiento de fertilidad, eso evidentemente ha generado por lo menos mucha mayor tranquilidad. Pero bueno, insisto, la indicación de cuál es el tratamiento de fertilidad, yendo de la baja a la alta complejidad, depende de la indicación ginecológica y del especialista en fertilidad. Bueno, genial. Acá hay una pregunta sobre tratamiento sintomático. Dentro de poco van a tener ya novedades de un vivo de Instagram donde se va a hablar de tratamiento sintomático, así que vamos a tocar probablemente ese tema sobre esto. Y hay una pregunta más, y con esto cerramos ya, pero que tiene que ver con este tema. Tratamiento sintomático lo vamos a tocar cuando tengamos la charla de tratamiento sintomático. Acá Valeria dice, no me quedó claro algo respecto al hombre con tratamiento ocrelizumab. Son 4 semanas que se debe esperar. ¿Cómo es esto, Lili? Ocrelizumab y hombres. Sí, no, en el caso de ocrelizumab no se tiene que esperar nada. La persona, varón en este caso, recibe tratamiento con ocrelizumab, puede decidir embarazar a su pareja en cualquier momento, cuando lo consideren y así lo deseen. No tienen que esperar nunca. Todavía el ocrelizumab no sale en pastillita. El ocrelizumab por ahora sigue siendo endovenoso y cada 6 meses. Bueno, me parece que estamos ya en horario para cerrar, así que bueno, les agradecemos la presencia de todos los que han estado conectados aquí y por Facebook, y esperamos que sigamos teniendo este tipo de encuentros. Les agradezco personalmente a ustedes dos por este grato momento que hemos pasado y hemos transitado, y les exprimí con las preguntas, así que bueno, ahora se merecen un descanso. No sé Yo si ya estoy con cafecito. Veo. No sé si está Joana del otro lado. Espera que han levantado la mano. Natalia. Natalia, ¿levantaste la mano o tocaste un botoncito nomás? O nos está saludando. Ah, a lo mejor. Puede ser, acá no lo veo. Pero... Nati. Si querés desmuteate, porque claro, estás muteada. Ahí está. En realidad estaba saludando. Bueno, gracias. Te saludamos gracias. también. Y Joana, si querés cerrar, todo tuyo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Buenísima la charla. Creo que es súper importante tener estos espacios y tener ida y vuelta de esto, ¿no? Sencillo, claro, poder preguntar, poder aclarar todas estas dudas que surgen alrededor de este tema. Así que muchas gracias. Y bueno, los espero prontito para un próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos. Y gracias obviamente a los disertantes. Que todos tengan un hermoso fin de semana. Igualmente. Chao. Muchas gracias, buen fin de...